Bueno, muy buenas noches para todos. Los que no me conocen, que veo que hay varias caras nuevas, soy Alejandro Rendón, digamos que el líder del semillero, junto con Juan Pablo, que también nos está acompañando el día de hoy. Hoy vamos a iniciar, digamos que uno de los temas en cirugías que yo considero dentro del semillero y con los profes consideramos pues que es de lo más importante y de las cosas que yo creo que con el semillero podríamos lograr. Eh, Adquirir algunos conocimientos básicos tanto para los estudiantes, los internos y los médicos generales que estamos acá y que en algún momento pues quisiéramos presentarnos a una residencia o incluso simplemente nos va a acompañar el doctor Felipe Zapata y el doctor Andrés Velázquez, ambos cirujanos, el doctor Andrés Fellow en la paroscopia, y la charla está a cargo de Manuela Castañeda, interna mayor de la universidad. Como les había comentado, pues más que todos los miembros del semillero, esta charla es un prerequisito para participar de la práctica de la paroscopia que vamos a tener este sábado en la universidad. Entonces, pues saquémosle el mayor provecho a esta parte teórica para que el sábado pues podamos aprovechar muy bien esa práctica. Y los que pues no logren pues como por los cupos o porque no pudieron pues estar en esta charla, la idea es que en un futuro pues hagamos más charlas, más prácticas en la universidad. Entonces dale mano, empieza. Y muchas gracias pues a todos por conectarse, a los residentes, ahí vi que se conectó el doctor Camilo. Cualquier pregunta, pues yo creo que aquí en el semillero, que pues hay varias personas nuevas, pueden interrumpir o la pueden escribir por el chat o pueden esperar hasta el final. La idea es que esto no sea algo tedioso, algo como muy, digamos que sí es muy académico y la idea pues es verlo desde ese punto de vista, pero que no sea algo como pues con ese pues salido como por fuera de contexto de la universidad, entonces no tenemos como esa presión de la nota, la rotación, de todo eso, entonces aquí la idea es aprovechar al máximo este espacio. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Como ya me presentó Alejandro, mi nombre es Manuela. Hoy les voy a hablar entonces sobre unos conceptos básicos para comprender la cirugía laparoscópica. Entonces, para empezar, el contenido que les traigo, un poquito sobre la historia de la laparoscopia, los equipos e instrumentos que utilizamos, los accesos a la cavidad abdominal, un poquito de complicaciones y contraindicaciones, algunas situaciones especiales y unas conclusiones. Entonces, como para empezar, la palabra laparoscopia, que viene del griego lápara, que significa abdomen, y la palabra escopein, que significa mirar. La cirugía laparoscópica pues tiene muchas ventajas con respecto a la cirugía abierta, que son las incisiones más pequeñas, menor dolor posoperatorio, menos riesgos de complicaciones intraoperatorias, también la parte estética, pues que tenemos un mejor aspecto también precisamente por esas incisiones más pequeñas y que vamos a tener una visión del campo quirúrgico más aumentada. Para contarles un poquito entonces de cómo surgió, entonces en 1806 el doctor Bossini describió pues el primer instrumento que se podía introducir en el cuerpo para visualizar los órganos. Posteriormente, en 1901, Kelling realiza una primera laparoscopia experimental, esta se realizó en un perro, y lo que utilizó para insuflar la cavidad fue aire atmosférico filtrado. Ya después, en 1920, Zollikofer describe el CO2 como el gas más seguro para crear el neumoperitoneo y en 1938 ya aparece Beres con su aguja, pues que lleva su nombre, la aguja de Beres, que se utiliza para insuflar el neumoperitoneo. Y en 1953 Hopkins ya desarrolla el sistema de lentes rígidos, que es lo que permite pues como crear el laparoscopio y la cámara de laparoscopia, que ya pues le da un avance muy grande a la cirugía mínimamente invasiva. Y ya posteriormente a eso, en 1983, el doctor Sem realiza la primera apendicectomía laparoscópica, en el 85
la primera colectomía a cargo del doctor Mew y en el 87 Philip Moret realiza la primera colecistectomía laparoscópica, que ya pues es el procedimiento que le da un mayor auge y un mayor desarrollo a todas las técnicas y a todos los instrumentos para la cirugía laparoscópica. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de todos los equipos y los instrumentos que necesitamos y con los que contamos. En primer lugar, la torre de laparoscopia. Entonces es súper importante conocerla, saber con qué cuenta, que son el monitor, que siempre va en la parte superior de la torre, el procesador de las imágenes, la fuente de luz, el insuflador y en ocasiones la pipeta de CO2. ¿Por qué en ocasiones? Porque en algunas ocasiones vamos a ver que se conectan a la pipeta o también se puede conectar a la red central pues, de CO2 de cada uno de los hospitales. Entonces vamos a hablar un poquito pues de cada una de estas partes de la torre, empezando por el sistema de imagen. El sistema de imagen cuenta con varios instrumentos. El primero es la fuente de luz, que como vimos va en la torre de la laparoscopia. Esta fuente consta de varias partes, el bulbo, que es donde se genera la luz, es una luz blanca que nos va a permitir pues tener una mayor luminosidad, y el controlador, pues que es desde donde se ajusta la luminosidad y la mayoría de los equipos ya lo trae automático. A ese bulbo se conecta el cable de luz, que el cable de luz debe ser de un material especial, generalmente los que usamos son de fibra óptica, que lo que permite es que bajo el principio de la reflexión interna total es que los rayos de luz que se emiten desde ese bulbo se reflejen por completo dentro del cable y se transmita la mayor cantidad de luz posible hasta la cavidad y que no se pierda pues como intensidad ni luminosidad del rayo. Ya las otras partes del sistema de imagen son el laparoscopio, que ya más adelante vamos a hablar de él, la cámara, el procesador y el monitor. Entonces, hablando un poquito del laparoscopio, tenemos dos tipos, el rígido y el flexible. El que usamos es el rígido, pues nunca he visto usar el flexible, pero también existen. El largo van de 24 a 33 centímetros, ya el diámetro sí varía un poco más, hay unos muy pequeños, pues que ya se usan es en niños, y en los adultos los que más vamos a usar son los de 5 y 10 milímetros. Y el ángulo también varía, puede ir de 0 hasta 120 grados, los que tenemos más disponibles son los de 0, 30 y 45 grados, pero el que más vamos a usar es el de 30 grados, porque como les puse acá en la fotico, el de 0 grados nos da una visión como más recta, más hacia el frente. Y el de 45 grados ya nos da una visión muy inclinada, entonces perdemos mucho campo en la parte de arriba, mientras que el de 30 grados nos permite esa visión más amplia y más completa del sitio quirúrgico, por lo que es el que más usamos. Acá les puse unas fotos de diferentes laparoscopios de diferentes diámetros. Bueno, ya hablando un poquito de la cámara, entonces consta pues de varias partes, la cabeza de la cámara, que es la que se conecta al laparoscopio. Desde esa vamos a poder controlar muchas cosas, pues ya los equipos más modernos también permiten controlar de ahí el insuflador, controlar pues como el ángulo que le vamos a dar a la cámara. Y algo muy importante es que antes de introducir el laparoscopio a la cavidad tenemos que enfocar esa cámara y hacerle el balance de blancos. ¿Qué es esto? La fuente de luz, como les conté, emite una luz blanca, ¿cierto? Esta luz blanca está conformada por los tres colores primarios y si no hacen, pues las cámaras cuentan con ese balance de blancos para que la imagen que vemos en el monitor tenga una aproximación al color de manera más real y que no se vean tonos más azulados o en tonos más verdosos. Entonces es muy importante hacer este enfoque y balance de blancos, que como lo hacemos, enfocando un objeto blanco antes de introducir el laparoscopio. Entonces pues lo que más tenemos disponible blanco en el quirófano son las gasas, entonces generalmente lo que hacemos es enfocarlo hacia una gasa pues blanca y ya cuando hagamos ese enfoque sí la podemos introducir. Y el procesador, que es la otra parte pues como de todo el sistema de la cámara, es el que va en la torre de la laparoscopia y es el que nos permite convertir esa señal óptica que nos está dando pues la cámara y la luz en una señal eléctrica para ya pasarla al monitor y poder ver la imagen que ya pues vemos en el monitor.
El insuflador, que es otro de los elementos que está en la torre, es el que se encarga de crear el neumoperitoneo. Este pues nos va a indicar diferentes parámetros. Dentro de ellos están la presión deseada, o sea, la presión que queremos tener en la cavidad abdominal. Esta presión, generalmente la que más vamos a usar es entre 10 y 12 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque ya después de 12 milímetros de mercurio empezamos a hablar de hipertensión abdominal, lo que nos va a llevar a diferentes cambios hemodinámicos que queremos evitar en el paciente. Pues en muchas ocasiones vamos a tener que usar presiones más altas, por ejemplo en pacientes obesos, cuando requiramos más visibilidad. Entonces, en ocasiones nos vamos a pasar de estos 12, pero cuando sean cirugías largas, procurar siempre mantener esa presión para evitar esos cambios hemodinámicos, que cuáles son. Nos va a comprimir la vena cava, lo que nos va a disminuir el retorno venoso, va a disminuir el gasto cardíaco, me va a aumentar las presiones pulmonares, entonces nos va a empezar a generar un montón de cambios en el paciente que no queremos tener para que no se nos inestabilice. También nos va a mostrar la presión actual a la que está la cavidad, el flujo en el que está pasando el gas, que generalmente es entre 4 y 6 litros minuto. Esto varía pues según qué elemento estemos usando para insuflar, pero si estamos usando pues el trocar normal va a ser entre 4 y 6 y ya más adelante les explico un poquito cómo cambia con la aguja de Veres, pues porque es una cánula más delgada. También nos va a mostrar el gas total que hemos utilizado y si estamos usando la pipeta de CO2, cuánto gas queda en esa pipeta. Acá está una fotico del insuflador, entonces ahí nos muestra los diferentes parámetros, le podemos ajustar pues claramente la presión deseada, entonces él siempre que hayan fugas de CO2 generalmente tiene una alarma cuando hayan fugas y vuelve y llena hasta que vuelve y llegue a la presión deseada. ¿Qué gas utilizar? Entonces, el que siempre utilizamos es el CO2. ¿Por qué? Primero, porque es un gas que no hace combustión, porque tengamos en cuenta que durante la cirugía vamos a usar energía, entonces pues queremos evitar quemaduras, accidentes, entonces el CO2 no hace combustión, es un gas más soluble, lo que nos ayuda a prevenir el embolismo graso, es económico, es altamente disponible y tiene una capacidad de difusión bastante buena, lo que permite que el gas residual que quede después de la cirugía se elimine más fácilmente, lo que va a disminuir el dolor postoperatorio. Entonces se elimina fácilmente por vía pulmonar gracias a esta capacidad de difusión que va entre 400 y 450 mililitros minuto. A diferencia del oxígeno, que por eso no lo utilizamos, primero porque el oxígeno hace combustión y también porque es más poco soluble y su capacidad de difusión es mucho menor, es más o menos entre 11 y 12 milímetros por minuto, entonces se va a tardar más en eliminarse, lo que va a aumentar el dolor postoperatorio, pues y lo más importante que hace combustión. Tenemos otras opciones como el helio y el nitrógeno, pero pues los dos son menos solubles que el CO2. El helio no ha mostrado pues ventajas por encima del CO2 y el nitrógeno, una de las ventajas que ha mostrado es que tiene efecto analgésico, pero también hace combustión. Entonces lo describen, por ejemplo, para procedimientos como la laparoscopia diagnóstica, que en teoría no iríamos a utilizar energía, entonces no existiría el riesgo pues de la combustión, pero el que más ampliamente usado es el CO2 porque es el que mejor perfil de seguridad tiene. El trocar, entonces ya vamos a empezar a hablar pues como de los instrumentos que contamos. El trocar es pues ese elemento que nos va a permitir el acceso a la cavidad, introducir los instrumentos, vienen de diferentes diámetros, los que más usamos son los de 5 y de 10. También viene de diferentes formas, hay unos que son cónicos, otros que son piramidales. Entonces estos cónicos que son pues de punta atraumática son menos, como su nombre lo dice, son menos traumáticos para el tejido, pero va a implicar hacer una mayor fuerza para atravesar la cavidad, mientras que los que tienen punta pues piramidal o cortantes son más traumáticos para el tejido, pero vamos a requerir menos fuerza para atravesar la cavidad. Vienen desechables, también hay reutilizables. Y una parte importante del trocar es que trae unas válvulas que lo que me van a permitir es regular el flujo del gas cada que yo entro y saco los instrumentos para que no haya mucha fuga pues del neumoperitoneo. Bueno, seguimos con
las pinzas. Las pinzas entonces hay de muchas formas, diferentes puntas, diferentes tamaños, pueden ser de acción simple, que significa que solamente una de las mandíbulas de la pinza se mueve y la otra es fija, y de acción doble, que es que las dos mandíbulas de la pinza se mueven. Estas pues nos sirven como cualquier otra pinza para disecar, nos sirven para separar, para tomar el tejido, para mostrarlo, y hay de muchas formas, pues hay planas, hay curvas, hay fenestradas que nos ayudan, por ejemplo, para tomar tejidos que sean más friables. También está, por ejemplo, las Babcock, que simulan pues unas Babcock normales que nos sirven para tomar el intestino, igual que las fenestradas. Entonces pues hay diferentes formas y tamaños según el tejido que vayamos a trabajar. Hablando un poquito de los sistemas de energía, que son entonces las pinzas para hacer coagulación y disección, tenemos varios tipos. Están las que usan energía monopolar, que como sabemos, en la energía monopolar hay un electrodo en la pinza y otro electrodo en el cuerpo del paciente, que es el parche que le ponemos pues al paciente. Hay de diferentes formas, están las espátulas que son más planas y los hooks que vienen de diferentes formas, entonces según pues como el tejido que queramos abarcar, las podemos elegir. Y también todas las pinzas, pues todas las que les mostré acá en la imagen anterior, si tienen como este instrumento acá para conectarle el cable de la energía, también funcionan como energía monopolar y podemos usarlas también para coagular y para disecar. Ya tenemos otros dispositivos que usan energía bipolar, que está, a diferencia de la monopolar, los dos electrodos están en la punta de la pinza, o sea, el cuerpo del paciente no hace parte del circuito, entonces los hace energías mucho más seguras. Las bipolares pues simples normales ya no las vemos casi, tenemos los bipolares avanzados como el LigaSure, que es una, acá les puse la fotico, pues es una pinza que usa energía bipolar, o sea, los dos electrodos están ahí en las puntas de la pinza, pero las usa con más voltaje y menos corriente, lo que hace que se genere menos calor y menos humo. Entonces eso hace que evitemos pues lesiones de tejido adyacente y el humo pues que no impide la visibilidad del campo. También están los ultrasónicos como el armónico, que lo que pues funcionan por vibración, entonces es una vibración a frecuencias demasiado altas que va a llevar pues a la coagulación, a la disección del tejido por desnaturalización de las proteínas. Pues solamente una de las hojas es la que vibra y la otra se queda pues fija, y al igual que los bipolares avanzados también generan menos calor y menos humo, entonces lo que favorece pues como la prevención de lesiones adyacentes. Bueno, también para realizar hemostasia, además de la energía, tenemos los clips. Entonces está el aplicador de clips, viene de varios diámetros, también los que más se usan son los de 5 y los de 10, y también vienen de varios materiales. Los que más vemos son los de titanio, también hay unos absorbibles, entonces estos también nos van a servir para realizar hemostasia en los vasos o también para ligar algunos conductos, como por ejemplo el cístico cuando se hace una colecistectomía. El portaagujas generalmente son de acción simple. Recuerden que acción simple es que solo una de las hojas se mueve. También vienen de múltiples formas, hay curvos, hay rectos, según pues como el tejido y la necesidad que tenemos. Y la agarradera es diferente a la del resto de los instrumentos. Miren cómo es. Trae también pues como los mismos clics que trae un portaagujas normal para poder pues como fijar la aguja con la presión que queramos. Tenemos también las tijeras, también como todos de diferentes formas, las rectas, las curvas, las de micropunta que nos sirven para tejidos más finos, y las tijeras tipo hook que lo que hacen es que tienen una forma redondeada que lo que hace es que encierra el tejido que voy a cortar, entonces me permite como tener una mejor visibilidad de lo que voy a cortar. También algunas tijeras traen la misma pieza que les mostré que traen las pinzas y se les puede conectar la energía monopolar, pero pues como ya las tijeras tienen su función de cortar, eso no lo usamos casi, pero para que sepan que también se puede. El sistema de succión e irrigación, pues es una canulita por la que podemos, como su nombre lo dice, succionar e irrigar. Recordar, muy importante, que los líquidos con los que irriguemos deben estar calientes para prevenir la hipotermia, y eso nos va a servir para limpiar el campo, y con la succión también muchas veces nos vamos a ayudar para disecar los tejidos.
El que usamos, el que más se usa también es el diámetro de 10 milímetros, como la mayoría pues de los instrumentos. Y por último les traje los retractores que pues se usan más que todo como en cirugías largas en los que tengamos que tener retraído algunas vísceras grandes como el hígado o el vaso, y está este en forma de abanico y el de Cusheri que se usa más que todo para el hígado. Y el bisturí pues de la paroscopia que yo nunca lo hice utilizar, pero por si en algún momento lo ven, sepan que existe. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito de las formas de acceso a la cavidad. Entonces tenemos tres grandes: la técnica cerrada o de Veres, y la técnica abierta o de Jason, y la entrada bajo visualización directa con un trocar óptico, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con la cerrada. En la técnica cerrada, el principio es en que primero vamos a crear el neumoperitoneo antes de introducir el trocar primario, que es pues ese trocar que va umbilical y por el que vamos a introducir el laparoscopio. Entonces, ¿en qué consiste? Primero vamos a introducir la aguja. Tenemos dos puntos donde, pues los más usados por donde podemos introducir la aguja, que son umbilical y en el punto de Palmer, que es esta fotico que les puse acá en la esquina superior. Entonces, umbilical, para introducir la aguja se hace una incisión pequeña con el bisturí de más o menos 1 milímetro y para introducir la aguja. Cuando vamos a preferir el punto de Palmer, que es debajo del reborde costal izquierdo, en todo el hipocondrio izquierdo, por encima del umbilical. Por ejemplo, pacientes que tengan cirugías abdominales previas, que tengan adherencias ahí en la zona umbilical, que tengan otras alteraciones como hernia umbilical o persistencia del uraco, pues que nos impida como una buena entrada por el ombligo, podemos usar ese punto de Palmer porque en este punto pues generalmente hay pocas adherencias y se logra pues una entrada fácil a la cavidad. Entonces introducimos la aguja. Para saber pues que estamos en la cavidad hay varias formas, por ejemplo escuchando como los clics a medida que pasamos la aguja, que escucharíamos el clic de la fascia y ya el clic pues como que pasa el peritoneo. Ya cuando hayamos llegado a la cavidad se conecta el cable del insuflador a la aguja y ya se empieza a crear el neumoperitoneo. Lo que les decía, por ejemplo, ahorita del flujo es que cuando utilizamos esta técnica que es con la aguja, como la aguja pues es una cánula más delgada, no puede, pues no tolera, no se puede pasar el gas a un flujo muy alto, entonces son flujos más bajos cuando utilizamos la aguja de Veres, más o menos entre 1,5 o 2 litros minuto. Y ya que cuando se cree, después de crear el peritoneo, ya sí se puede introducir el trocar umbilical, ¿cierto? Que es nuestro trocar primario. Muchas veces esta técnica de Veres se complementa con el uso del trocar óptico, que les puse por acá. El trocar óptico lo que es un trocar que nos permite pues, ir viendo directamente como el tejido que vamos atravesando. Entonces nos muestra cuando vamos en el tejido celular subcutáneo, cuando ya vamos a atravesar la fascia, el recto abdominal y cuando ya estamos en cavidad peritoneal. Entonces son complementarias porque entonces primero pasan la aguja, crean el neumoperitoneo y ya usan ese trocar óptico para ingresar. Y ya la técnica abierta o de Jason consiste en que vamos primero a hacer una incisión que nos permita ver la cavidad para luego introducir el trocar. Entonces, primero se abre la piel con una incisión con bisturí, se diseca el tejido celular subcutáneo, se toman con unas pinzas Kelly la fascia, como ven acá en la foto de la mitad, se hace la incisión en la fascia, podemos ahí explorar suavemente con el dedo para verificar que no hayan adherencias y ya posteriormente pasamos el trocar. En la esquina superior les puse una foto de cómo es la manera correcta de tomar el trocar, que es como la cabeza del trocar que en la eminencia tenar y el dedo índice sobre el largo del trocar para tener un acceso más controlado y así evitar posibles lesiones pues a las vísceras. Importante, cuando vayamos a introducir ese trocar, inicialmente pues va a ser de forma perpendicular para lograr atravesar las capas, pero ya cuando sintamos que pasamos el peritoneo, lo ideal es darle una inclinación más oblicua como hacia la pared abdominal anterior para así también evitar las lesiones de las vísceras. Cuando ya hayamos pasado el trocar, se conecta el cable del insuflador y ya empezamos a crear el neumoperitoneo. Les traje este videito corto
que explican los pasos de esta técnica. Listo, entonces como vimos ahí, pues al inicio ellos infiltran ahí la zona con lidocaína, esto ayuda pues a prevenir el dolor posoperatorio. Y con respecto a la incisión, pues en alguna literatura nos hablan de que se puede hacer una incisión infraumbilical, como en forma así de U, o supraumbilical, pero generalmente la que más usamos es la transumbilical, que es la que describen ahí en el video. Bueno, esta ya se las expliqué. Y ya vamos a hablar un poquito sobre el principio de triangulación o de diamante de béisbol. ¿Qué es esto? Es como el principio que usamos para saber cómo vamos a ubicar nuestros puertos de trabajo, pues o los puertos secundarios, que son ya los por donde vamos a introducir los instrumentos. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Consiste en que el punto central va a ser nuestro trocar primario, que es pues donde está el laparoscopio. O sea, el laparoscopio siempre nos va a quedar de manera central al resto de los puertos de trabajo. Algo importante es saber que estos puertos de trabajo siempre deben estar separados como mínimo por 5 centímetros de distancia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos nuestro trocar primario. Luego vamos a ubicar nuestro sitio de trabajo, que entonces va a depender de lo que vamos a operar. Si va a ser una apendicectomía, entonces pues nuestro sitio de trabajo va a ser la fosa ilíaca derecha. Si va a ser una colecistectomía, el sitio de trabajo va a ser el hipocondrio derecho. Entonces ubicamos el sitio de trabajo. Y ya cuando tenemos estos dos puntos, trazamos como unas líneas imaginarias en forma pues de triángulo, de diamante de béisbol, como lo vemos acá en las imágenes que les puse, para orientarnos cuál es pues, el sitio más adecuado para pasar nuestros puertos de trabajo. ¿Y con esto qué queremos lograr? Primero, que haya un buen ángulo entre los instrumentos, que nos permita una buena aproximación al tejido y una buena distancia de trabajo para que siempre la posición del cirujano sea lo más cómodo y lo más ergonómico para evitar pues, la fatiga durante la cirugía. Eso también se complementa con la posición del monitor, pues que siempre esté a la altura de los ojos del cirujano, y también con la posición del paciente, que entonces vamos a hablar un poquito de eso. Hay como dos tendencias, la tendencia americana, que es el paciente... No, a ti te está sonando una alarma. Una alarma. Ay, sí, ya la voy a apagar. Listo. Qué pena con todos ustedes. Tranqui, tranqui. Bueno, entonces seguimos. La posición americana, que es el paciente con los pies totalmente extendidos, que es la que usamos acá. Y ya la posición francesa, que es el paciente en litotomía, lo que ahorra pues hay como un poquito de espacio para que otro ayudante se haga entre las piernas del paciente. Generalmente en esta posición pues vamos a requerir de 2 monitores para poder que todo el equipo quirúrgico logre ver el monitor. Entonces pues acá generalmente solo disponemos de un monitor, entonces por eso utilizamos más la americana. Y como les digo, la idea es que todo el equipo quirúrgico tenga visualización del monitor, incluido pues el instrumentador, el ayudante, todos. Entonces, generalmente todos se hacen de un mismo lado para poder pues lograr ver el monitor. Y respecto también de, pues también la posición va a depender de qué parte vamos a trabajar. Entonces, si es abdomen inferior, generalmente le vamos a dar al paciente una posición de Trendelenburg para tener una mejor visualización de esa parte inferior. Por ejemplo, en una apendicectomía,
que la última fotico, pues la que está más a la derecha que les puse, es generalmente la posición para esta, porque entonces el cirujano y el ayudante van a estar al lado izquierdo del paciente. Acá pues el instrumentador está al otro lado. Pero lo ideal es que esté ahí detrás del cirujano, pues al lado también del cirujano, para que también tenga visualización del monitor, y le podemos rotar al paciente un poquito hacia la izquierda y así también vamos a mejorar la visualización de esa fosa ilíaca derecha. Mientras que si vamos a trabajar en abdomen superior, lo ideal es la posición de Antitrendelenburg, que nos va a permitir pues una mejor visualización de ese abdomen superior. Bueno, hablando un poquito de complicaciones y contraindicaciones, entonces la incidencia general de las complicaciones es baja. En casi todo lo que encontré van entre el 2 y el 3%. Ya cuando hablamos de mortalidad, sí asciende a un 13%. ¿Y por qué se va a dar esta mortalidad? Principalmente por trauma vascular, en el que las más afectadas van a ser las arterias ilíacas, posteriormente las venas ilíacas y en tercer lugar la aorta. También la perforación intestinal con diagnóstico tardío y la perforación intestinal pues que nos damos cuenta en el mismo instante, siendo más común la del intestino delgado que la del colon. Otras complicaciones van a ser las lesiones de vísceras sólidas, la lesión de vejiga, de estómago, la embolia gaseosa, que como les conté, el CO2 pues disminuye mucho este riesgo, pero puede llegar a pasar. El neumotórax y el neumopericardio pues depende del sitio en el que estemos trabajando. El enfisema subcutáneo, el sangrado de la pared abdominal pues con problemas en el ingreso a la cavidad y la hernia incisional. Entonces, con respecto a esto de la hernia incisional, les quería hablar un poquito pues como de qué puertos vamos a cerrar, o sea, qué puertos vamos a suturar. Entonces, en la literatura hablan de los puertos que midan 10 centímetros o más, pero pues si somos estrictos, cualquier dehiscencia de la fascia se debería suturar para prevenir la aparición de hernias, pero pues lo que nos dice la literatura son los que midan 10 o más centímetros los que debemos cerrar. No, milímetros, no. Centímetros porque es la incisión, pues no es pues la medida del trocar, sino de la incisión. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, entonces una pues absoluta es la inestabilidad hemodinámica, pues si tenemos un paciente inestable que sabemos que tiene necesidad de cirugía, pues la indicación va a ser una laparotomía. Y las relativas porque van a depender mucho como de cada paciente, de los acuerdos a los que lleguemos con anestesia, porque son, por ejemplo, la enfermedad cardiopulmonar avanzada, el embarazo, la extensión abdominal masiva, la hipertensión portal, que son condiciones en las que ya el paciente va a tener una presión intraabdominal aumentada y pues si se la vamos a aumentar más con el hemoperitoneo, entonces van a ser pacientes que tienen más riesgo de sufrir todos esos cambios hemodinámicos, pero pues debe individualizar según cada paciente y según pues los acuerdos que se llegue con anestesia. También hablaban de la peritonitis generalizada de origen no claro, porque mencionaban que muchas veces cuando no tenemos ese origen claro va a ser un poco más difícil encontrar ese foco pues por el medio laparoscópico que por la cirugía abierta, pero en realidad es muy relativo y depende mucho pues también como de la experiencia del cirujano. Entonces ahí entra como también a jugar eso. Un poquito de algunas condiciones especiales en los obesos, entonces en ellos generalmente las inserciones van a ser totalmente perpendiculares para lograr pues como atravesar toda la cavidad. Se recomienda más en ellos la posición siempre supino porque pues con todo el panículo adiposo que tienen a veces es más complicada la visualización si les damos Trendelenburg, pero pues eso se va mirando con el desarrollo de la cirugía y van a tener pues más riesgo de los efectos del hemoperitoneo porque ya tienen su presión abdominal aumentada. Los niños, pues recordar que usamos trocares pequeños, que generalmente toca fijar estos trocares porque la pared abdominal es muy delgada, más débil, entonces hay más posibilidad de que el trocar durante la cirugía se mueva. Y en las embarazadas hay que tener varias cosas en cuenta, la edad gestacional en la que están, si tiene otras comorbilidades de base, otras patologías, la patología que vamos a operar, si es de manera urgente, si la podemos diferir a después del embarazo y también pues tener presente que ellas también tienen ya la presión intraabdominal aumentada, entonces los efectos que les puede generar el neumoperitoneo.
Y ya las conclusiones que les traigo es que es muy importante conocer bien todos los equipos y los instrumentos que contamos para mejorar el rendimiento de la cirugía, recordar siempre que el CO2 es un gas seguro, económico y disponible, que en realidad no hay diferencias entre las técnicas de ingreso a la cavidad abdominal, que esto depende pues más de la preferencia del cirujano, a la técnica que más esté acostumbrado, a los equipos que tengamos disponibles. Existen riesgos y complicaciones que debemos conocer para poder saber identificarlas a tiempo y actuar sobre ellos, que siempre hay que tener en cuenta las contraindicaciones que les mencioné, pero como les digo, son acuerdos a los que podemos llegar con anestesia e individualizar en cada paciente y recordar que siempre va a ser un trabajo en equipo para lograr siempre los mejores resultados. Y eso era todo, muchas gracias.